Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta noche del día D, en otro jueves donde, pese al paso del tiempo, ¿no?, que casi 2 semanas ya han pasado de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, todavía seguimos analizando esos resultados, ¿no?, tratando de entender un poco más del panorama real, que probablemente haya tenido que ver con un análisis mucho más simple, ¿no? Un sistema presidencialista en Argentina, una población que ha decidido que no quiere más como presidente a Macri, y ese haya sido el gran resultado de la elección que hemos tenido. Sin embargo, las especulaciones y sobre todo la cuestión económica, que es la segunda parte del análisis, lo que ha ocurrido posteriormente a las primarias con el dólar, con los mercados y de lo que tanto hablamos, ha generado todo un cambio de forma de gobernar, incluso con cambios en el gabinete presidencial, entre ellos el más resonante, la salida de Nicolás Dujovne del Ministerio de Hacienda para que asuma Hernán Lacunza, quien estaba a cargo de ese mismo área, el área económica, en la provincia de Buenos Aires. Y las medidas que ha tomado Macri, como por ejemplo quitarle el IVA a la mayoría de los productos, sobre todo en la canasta básica, que esto ha afectado a las provincias. De hecho, Vidal tenía una serie de anuncios por hacer relativos o relacionados a lo que había anunciado a nivel nacional y no pudo hacerlo toda vez que el propio Lacunza, quizás el mejor ministro que haya tenido Vidal en su gestión, le ha dicho a la propia gobernadora: mira, como está la cuestión del IVA, ahora no se pueden hacer esos anuncios, hay que postergarlos. Tema político, tema económico, mucho por resolver a nivel local, como por ejemplo la gran pregunta del millón es ¿a dónde van los votos de Vilma? Es la pregunta que se hacen en todos lados, entre ellos en el radicalismo, donde seguramente saldrá alguna definición con respecto al respaldo o no por la cuestión de Cambiemos, sobre todo a nivel local, que ha tenido tantas idas y vueltas. Pero eso en lo político, en lo económico, en lo que está ocurriendo con el país. Después, ya por fuera de lo que tiene que ver con lo urgente, aparece otra discusión necesaria con respecto a las primarias, con respecto a las PASO, pero con respecto al sistema de elección en general. Tendremos que ver o analizar la situación de Smartmatic, la situación del recuento de votos, la situación de cómo se vota. Se habló de voto electrónico, ¿es bueno o no? ¿Sirve o no sirve? ¿De qué forma deberíamos mejorar, optimizar para que todo sea más transparente? Porque si bien no hubo una gran cuestión relacionada al fraude o a lo que tenga que ver con alguna discusión muy fuerte, más allá de alguna denuncia aislada, la situación toda la vez que vamos a votar aparece con el faltante de boletas, con alguna duda, con alguna discusión. Claro, este resultado electoral ha hecho que tanta diferencia, la discusión no sea tan de fondo, pero sin embargo en algún punto vamos a tener que discutir estas cosas y de eso nos vamos a ocupar hoy, del voto electrónico, de Smartmatic, de cómo la tecnología puede colaborar para hacer un sistema más transparente a la hora de ir a votar. Y está en nuestros estudios el ingeniero Santiago Trigo, quien es perito informático, investigador del Infolab, y con él estaremos dialogando de estos temas. Hay mucho para hablar, empezamos después de una semana bastante compleja también, pero con un poco más de estabilidad desde lo económico y con una política que todavía está en ebullición de cara a lo que quedan unos casi 70 días en rumbo a las elecciones del mes de octubre. Así que si les parece, comenzamos este programa, vamos a la tira de auspicios y ya empezamos. Buenas noches. Auspician este programa: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica, UTE, El Libertador, Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata, Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y como en cada programa, antes de recibir a nuestro entrevistado y empezar con las preguntas y escucharlo, sobre todo en un tema interesante que tiene que ver con la tecnología en este caso, vamos a recurrir a un periodista invitado. En este caso, de Telefe Mar del Plata, es Roberto Curri, quien recibe a nuestro invitado con una pregunta. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bueno, las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, trajeron muchísimas novedades con respecto a los resultados inesperados, pero también novedades con respecto a los actores y a las variables que están presentes y que tienen que ver con la tecnología y que obviamente en elecciones pasadas ni siquiera se hablaban. Hablamos de voto electrónico, hablamos de transmisión de datos, así que te quería hacer dos preguntas, una muy general y otra un poquito más específica. La primera, la más general, tiene que ver con cuál es tu visión sobre los pros y los contras acerca del voto electrónico y su aplicación en Argentina. Y la otra pregunta tiene que ver con si considerás, como muchísimas personas interpretan, que la tecnología es ese instrumento absolutamente transparente y objetivo que nos va a permitir cuidar la democracia y el proceso electoral.
Le agradecemos a Roberto Curri de Telefe Mar del Plata, de Cubo Producciones. Él junto a Carlitos Borrego hacen un gran trabajo en estos aspectos y sobre todo su programa de televisión, por cierto. Así que muchas gracias a Roberto. Y recibimos al ingeniero Santiago Trigo. ¿Cómo anda, Santiago? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por venir en No, principio. por favor. Bueno, ahí un poco Roberto estaba rompiendo el hielo y hizo un poco las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? El hecho de la tecnología en cuanto al sistema electoral y en cuanto a tantas dudas que hemos tenido históricamente en las elecciones argentinas. Digo, ¿es factible aplicar la tecnología a esto? Es factible, pero depende en qué etapa del proceso electoral la apliquemos, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hablar de la etapa de emisión del voto, nuestra recomendación del lado de la seguridad informática es que no es, ¿sí?, aplicable, ¿sí?, la tecnología en la parte de la emisión. Ahora, si empezamos a aplicarla en las sucesivas etapas, como puede ser un conteo, como puede ser el escrutinio provisorio, que es lo que pasó, ¿sí?, actualmente en las PASO, o lo que puede ser después una publicación de los datos, ¿sí?, en esas etapas sí podría ser aplicable la tecnología. Pero en la primera etapa de todas es la que sí nos negamos y decimos, tenemos argumentos en los cuales decimos que en la emisión del voto la tecnología no es aplicable. O sea, lo que llamamos o lo que entendemos con voto electrónico, esto de ir a votar y apretar una pantalla para elegir candidato, no. No, porque justamente... Siendo que sos especialista en tecnología, siendo que sos defensor de la tecnología. Exactamente, sí. ¿Por qué no? Porque la primera etapa, la emisión del voto, hay una ley o un principio que se debe cumplir. El ciudadano debe fiscalizar lo que está haciendo. Y si aprieta una pantalla y posteriormente sale una boleta impresa o lo que sea, no se puede meter adentro de la computadora y ver efectivamente qué es lo que está sucediendo en esa computadora una vez que oprime el botón. ¿Pero el sistema no es seguro? El sistema no existe 100% de seguridad en ningún sistema informático. En ninguno. Ni Ya sea de un banco, de una claro. elección, de nada. No existe. Entonces, como no existe, se deben contemplar. ¿Por qué no existe? Porque está hecho por humanos. Entonces, al estar hecho por el hombre, es lógico que se cometan errores. Ahora, cuando se usa la tecnología, se deben contemplar los riesgos del uso de la tecnología. Vamos a ir a un ejemplo. Por ejemplo, si utilizamos una transferencia bancaria, yo te transfiero plata a vos, ¿sí?, a través del home banking. Bien, ¿qué puede pasar? Que la transferencia no sea posible llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque puede fallar el sistema, porque me pueden quizás haber accedido ilegalmente a tu cuenta, ¿sí?, por algún motivo. Pero ¿qué pasa? El riesgo que se contempló es que eso no se lleve a cabo, entonces existe una auditoría por detrás que dice quién accedió a tu cuenta, quién accedió a la mía, claro, cuándo se hizo esa transferencia, ¿sí?, desde dónde, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? En el voto electrónico eso no puede ser viable porque se viola el secreto. Entonces no se debe saber quién realiza el voto o cuándo se produce ese voto. No se debe saber, la máquina no lo debe registrar. Claro, no hay forma de auditarlo. No hay forma de auditarlo. Entonces, si el riesgo de implementar tecnología es que se viole el secreto, directamente esa tecnología no puede ser implementada. Claro. Y después en los procesos, por ejemplo, tuvimos a Smartmatic, no sin falta de polémica en el medio. Sí. Digo, está bien, estuvo mal Smartmatic, funcionó, no funcionó. Parecía que no funcionaba, que se había caído. Y de pronto nos dimos cuenta que en realidad lo que estaban haciendo es conteniendo los datos para que saliera a hablar el presidente y después largaron todos los datos juntos, 60% del escrutinio todo junto. Digo, ¿qué pasó ahí? Bueno, justamente lo que hablamos del uso de la tecnología, ¿es aplicable? Bueno, en esta etapa, en el conteo provisorio, es aplicable. ¿Por qué? Porque el conteo provisorio no tiene validez legal. El conteo definitivo, que es el que creo que en esta semana va a estar ya el resultado, es el que realiza la justicia electoral y lo que se hace es contar las actas de escrutinio que tiene cada urna. Se cuenta a mano, no hay tecnología en el medio, se cuenta a mano. Bien, el escrutinio provisorio se usa tecnología. A partir de diciembre del año pasado se contrató a Smartmatic. ¿Qué vino a hacer Smartmatic a la Argentina? Primero, a desarrollar un software para la transmisión del telegrama, que es el único documento que se utiliza para el escrutinio provisorio, para la emisión del telegrama desde la escuela. Eso es un punto a favor. Porque antes, en las elecciones pasadas, el oficial del Correo Argentino iba a la escuela, retiraba todas las urnas con sus actas, los bolsines y los telegramas, los llevaba a la oficina de correo más cercana y desde ahí se transmitía el telegrama al centro de escrutinio provisorio, ¿sí?, al centro de cómputos. Bien, ¿cuál era el problema de ahí? Es que los fiscales partidarios, ¿sí?, las autoridades de mesa, no podían controlar el momento exacto en que se transmitía el telegrama y que efectivamente ese documento era utilizado para el conteo y la posterior publicación de los datos. Bien, vino Smartmatic a desarrollar un software que es una buena idea. ¿Para qué? Para que desde la escuela ese telegrama se transmita ahí en el momento. Con lo cual los fiscales partidarios, las autoridades de mesa, podrían ver el momento exacto en que ese telegrama era transmitido al centro de cómputos, ¿sí?, y era contado.
Bueno, hasta ahí Está bien, está una bien. buena idea. Venimos sí. bien, ¿Y es qué una fue lo buena que pasó? idea, claro. ¿Qué fue lo que pasó? Se hicieron dos o tres simulacros anteriores a lo que fue el 11 de agosto, en los cuales se dejó en claro varias cosas. Primero, que el software nunca se terminó. ¿Cómo no sé? ¿No estaba terminado? No estaba terminado. El último simulacro, que si no me equivoco fue el 20 o el 11 de julio, claramente las autoridades del gobierno dijeron el software no está terminado, por eso no podemos entregarlo a la justicia electoral. ¿Cuál fue la prueba final de ese software? Las paso. No hubo una prueba final de un software terminado. El último simulacro que se realizó, el software no estaba terminado. Eso es un punto negativo. No se puede probar un software o no se puede llevar a lo que se llama producción, ¿sí? Un software justo el día de las elecciones, o sea, justo el día para usarlo, sin tener auditorías y pruebas anteriores. ¿Y qué riesgo habías? ¿Qué podía haber pasado? ¿Qué podría haber pasado? ¿O qué pudo haber pasado? Un poco fue lo que pasó, que ahora lo vamos a contar, y otro poco podría ser mucho más grave que los telegramas no puedan ser transmitidos desde las escuelas, que el centro de cómputos no pueda recibir esos telegramas, que no los pueda procesar, que no se puedan contar, ¿sí? Eso es lo que podría haber pasado. O sea, si nosotros llevamos a cabo un desarrollo de un software tan crítico como es en este caso para una elección, sin la debida auditabilidad y las pruebas de seguridad que deben hacerse a este tipo de software, bueno, va a llegar poco maduro, y un software poco maduro en una elección o en una prueba final, hay más probabilidad de que falle de que uno que viene más robusto porque tiene las fallas, las auditorías y los controles necesarios. Pero Smartmatic tenía antecedentes en cuanto a haber hecho elecciones, con lo cual tranquilamente podría haber... Sí, el problema son los antecedentes. ¿Qué pasó? Los antecedentes son bastante negativos. Smartmatic, bueno, hoy vamos a contar un poquito. Smartmatic es una empresa que nace en Venezuela con el gobierno de Chávez, y a partir de ahí se hizo una empresa fuerte o conocida en lo que es el uso de tecnología para las elecciones, ya sea voto electrónico o este tipo de software que vino a ser acá en la Argentina. Para redondear, bueno, en Venezuela tuvo problemas. Cuando Maduro asume el poder, Smartmatic se separa, tiene una pelea con el gobierno de Maduro, se radica en Londres, específicamente la empresa, y desde Londres el CEO de la empresa dice que Maduro alteró su sistema de votación para poder manipular las elecciones. Es decir, estaba reconociendo al mismo CEO de Smartmatic que su sistema había sido vulnerado. Claro. ¿Sí? ¿Cuál fue la excusa? Mucha garantía, ¿no? No demasiada, pero ¿cuál fue la excusa? Bueno, lo que pasa es que nuestro software no lo actualizamos más, entonces quedó una versión vieja y por eso pudo ser manipulada. Esa era una excusa. Filipinas. ¿Qué pasó en Filipinas? En Filipinas 4 funcionarios tuvieron procesos judiciales con el gobierno porque se detectó que el día de las elecciones o la noche anterior se accedió ilegítimamente al sistema de Smartmatic para, no se sabe bien qué, si tocar o no alguna cosita. Entonces hubo 4 funcionarios de Smartmatic que terminaron con procesos judiciales. Y el caso más llamativo es el del Congo, ¿no? El caso más llamativo es el del Congo. Ahí es otra empresa la que intervino, no es Smartmatic, se llama MCA, que eran máquinas que en teoría iban a utilizarse para la votación del 2017 en la Argentina, máquina de votación electrónica, que en teoría, como en el 2016 el Senado dio de baja esa ley para votación electrónica a nivel nacional. Recordemos que la votación electrónica en Argentina se utiliza, pero a nivel local, nunca se hizo a nivel nacional. Como no hubo quórum y la ley no se aprobó, esas máquinas que en teoría ya estaba la licitación y estaban compradas a MCA, Miru System, fueron a parar al Congo. Lo particular o paradójico es que parece ser que las máquinas en el Congo, cuando las prendían, tenían por defecto cargados los candidatos argentinos de las elecciones de 2017. Se llaman el Congo los candidatos argentinos. Exactamente. Pudieron votar a Carrió, Massa, Cristina sí, o podrían haber ¿no? hecho cualquier en el Congo, ¿no? Exactamente. Bueno, sí. Una última pregunta que con esto. Hablamos de Smartmatic, hablamos de la situación de no conveniente del voto electrónico. ¿Qué solución encontramos para mejorar el sistema de votación que sea eficiente y que nos permita también tener una mayor claridad, ¿no? Transparencia? Bueno, como primera medida para cerrar en base a lo que tenemos, ¿sí? El escrutinio provisorio está bien, no está mal que se use tecnología, está bien, no está mal, porque uno necesita que los datos, dentro de todo, se cuenten de una manera ágil. Claro, pero si eso falla, después cuando supongamos que ahora el escrutinio definitivo da ganador a Macri, sí, sería un escándalo. Hoy no estamos hablando de Smartmatic porque hubo, como decías vos en la introducción, hubo una gran diferencia. Claro. Si no, hoy todavía estamos hablando de Smartmatic. ¿Por qué? Porque
Eso es lo que hay que redondear. La justicia dispuso veedores el día de la votación, ¿sí? En el cual esos veedores, que eran fiscales partidarios, tenían el poder de controlar cómo iban llegando esos telegramas de las diferentes escuelas y ver cómo se contaban. Ese sistema no funcionó. Claro. O sea, los fiscales partidarios no pudieron, valga la redundancia, fiscalizar ese proceso. Con lo cual, si hubiese una diferencia ajustada o el definitivo da diferente, sí estaríamos hablando de Smart Matic. Bueno, no le demos mucha idea a algún concejal que vaya a mandar rugby, no va a cubrir eso. Bueno, Santiago, para redondear, digo, ¿cuál es la solución a esto, digamos? La solución es que Smart Matic entregue el Código de la Justicia Electoral, nunca lo entregó, para que se pueda auditar, se pueda probar y se puedan solucionar las fallas que surgen de esa prueba y de esa auditabilidad. Primero, en cuanto a escrutinio provisorio. Segundo, ¿qué es lo que mejoramos? La boleta única de papel. Nosotros creemos que la boleta única de papel es la solución para este sistema arcaico de boleta partidaria que tenemos, que no hay que saltar a votación electrónica porque no sirve, porque no garantiza la transparencia ni el secreto, y la boleta de papel soluciona los mismos problemas que viene a solucionar el voto electrónico, pero no genera nuevos. O sea, la boleta de papel, perdemos la faltante de boletas, claro, perdemos el negociado con imprentas de diferentes partidos políticos. La boleta única de papel es una boleta que te la da el presidente de mesa en el momento que te acercás, en el cual tiene todos los candidatos y uno lo que tiene que hacer es simplemente marcar con una cruz el candidato que desea. Incluso podríamos terminar con el tema de las listas sábana, o votar un concejal que ni siquiera sabemos quién es y demás, porque hay selección, hay preferencia. Por ejemplo, en Italia se vota con preferencia, digamos, de toda la lista elegís 3, ¿no? Sí. Eso va a pasar, o sea que también sería útil por ese lado. Exactamente, sí, exactamente. Y aparte también hay que recordar esto. En las unidades carcelarias se vota con boleta única de papel. En estas elecciones se votó con boleta única de papel. O sea, el sistema está. Claro. ¿Por qué no lo llevamos a nivel nacional? Claro. Y que todos hagamos eso. O sea, boleta única de papel y que el software de escrutinio provisorio sea entregado cuanto antes a la justicia electoral, porque nunca se entregó y se cumplió con la ley que marca la Cámara Nacional Electoral. Gracias por venir, Santiago. No, por favor, gracias a vos. El ingeniero Santiago Trigo, investigador del Infolab, perito informático, una persona que sabe mucho, además muy didáctico, nos permite entender un poco más de esta circunstancia. Vamos a una pausa, ya volvemos, quédese. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata es el principal puerto pesquero del país. Es una puerta al mundo del comercio exterior, con la industria naval en apoyo a los buques. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, por un puerto más productivo. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. ¿El Senado influye en tu vida? Si sos padre o madre de hijos prematuros de alto riesgo, sí, porque sancionó la Ley 14.931 de creación del sistema de seguimiento mientras perdure la condición de alto riesgo. Senado bonaerense. Lo que votamos te beneficia. Decíamos que el análisis económico es parte de lo que todavía surge después de las PASO, las medidas del gobierno, la situación, el pedido de Alberto Fernández
con los representantes del Frente de Todos en Economía, reuniéndose con la CUNSA, a decirle cuidemos las reservas y tantos otros temas de lo que está ocurriendo por estas horas con la economía, que vuelve a ser la caja de resonancia también de la política. Y todas las semanas dialogamos con el licenciado Roberto Manuel Ortega. ¿Cómo andas, Roberto? Buenas noches. ¿Cómo te va, Nicolás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por venir. Bueno, ¿de qué hablaremos hoy, Roberto? Justamente eso, de cómo están las reservas. ¿Por qué vamos a hablar de cómo están las reservas? Primero porque en Argentina en este momento está en la economía del día a día. Claro. No podemos mirar más allá de casi de qué es rato lo que a rato, pasa ¿no? mañana Sí, dentro de un rato. Entonces, esa cuestión hace de que haya determinados focos que uno los deja para mirar una vez por mes, una vez cada tanto, que hay que ir siguiéndolos. Yo lo que traje es cómo es la composición de las reservas internacionales hoy en la Argentina, para sacarle un poquito de blanco sobre negro cuando estamos hablando de que hay 60.000 millones de dólares de reserva, cuando en realidad lo que está disponible en el Banco Central es mucho menos. A ver. También, ¿por qué? Porque tanto la CUNSA como Sandleris, como Nielsen en el caso del equipo económico de Alberto Fernández, como la gente que fue del consenso de Feral, dijeron dos cosas que coincidieron, ¿no? Después por ahí no coinciden más nada, pero hay dos cosas que coincidieron. Una en que hay que lograr de que de acá a las elecciones generales el tipo de cambio esté en estabilidad entre 55 y 60 pesos. Eso es una cosa que todo el mundo coincidieron. Que ese es un nivel adecuado, de hecho el ministro de Economía dijo que es un nivel más alto de los últimos 12 años, lo cual es cierto en términos reales. Y el tema es cómo uno puede sostener el tipo de cambio ahí. Bueno, ¿cómo lo puede sostener? Si hay presiones en el mercado cambiario con las reservas. Entonces, ¿cómo estamos de reserva? Por eso el planteo de cómo estamos de reserva. Entonces, lo que vamos a mirar es que nosotros tenemos un nivel de reservas internacionales que es al 15 del 8. En una semana han pasado cosas, después lo vamos a comentar. Cosas, sí. Esto es la última publicación que tiene el Banco Central, por eso usamos esa fecha. Había 63.711 millones de dólares. Y la pregunta es ¿cuántas reservas libres hay? Bueno, entonces, ¿qué hay que restar de estas reservas? Lo primero que hay que restarle son los depósitos de las entidades financieras en el Banco Central. ¿Cuánta plata es eso? Bueno, aproximadamente son 14.618 millones de dólares. ¿Qué es eso? O sea que de los 63.000 ya tenemos 14.000 menos ahí. 14.000 menos. ¿Qué es eso? Eso son la plata que cualquier depositante tiene en sus cuentas en dólares. Claro. ¿Está bien? Esa no es plata del Banco Central, es plata de la gente. ¿Está bien? Entonces, eso no lo dispone el Banco Central porque es plata que no puede tocar, en principio, porque es plata que es de la gente común. Lo segundo es el famoso swap chino. ¿Está bien? Que son 17.854 millones valuados a la fecha esa. ¿Eso qué es? Es como un depósito que hizo el gobierno chino acá para hacer intercambios comerciales, por lo cual tampoco no son dólares contante y sonante, claro, sino es un papel, claro, digamos, que nos habilita a tener un determinado comercio con el gobierno chino. ¿Qué más? Lo tercero que hay que restar son los depósitos del gobierno, porque el Banco Central y el gobierno son cosas diferentes, que tiene de plata que le dio el FMI, que es para pagos del gobierno. Está bien que es para sustentar la deuda, etcétera, etcétera, que son 7.211 millones. Y por último, depósitos del gobierno que no son del FMI, que son cerca de 2.200. Si le sacamos todo eso, nos quedan que las reservas líquidas, las reservas que uno puede pensar que tiene el Banco Central, son de aproximadamente 22.000 millones. Ahora, esto, como yo le dije, es en la economía del día a día. Del 15 del 8 a hoy, que es 22, pasaron cosas. ¿Qué pasaron en el medio? De que el gobierno tuvo que poner, o que en realidad que el Banco Central tuvo que poner 2.600 millones de una cosa que se llama repo, ¿está bien? Que era un acuerdo que tenía con los bancos que tuvo que devolverle esa plata. Más lo que usó para intervenir, más lo que el gobierno fue gastando de plata que tiene autorizada por el banco, por el Fondo Monetario, eso más o menos se gastaron entre 3.000 y 3.500 millones de dólares desde esa fecha hasta hoy. O sea, estamos por abajo de los 20.000 millones. Por lo cual estamos más o menos entre 15 y 17.000 millones de dólares de reservas que hoy se pueden utilizar. Eso es el poder de fuego que tiene el central. ¿Es mucho, es poco? Y depende. Claro. ¿Está bien? ¿Depende de qué? Depende de que el mercado no esté muy nervioso, depende de que de situaciones externas que a veces pasan, como por ejemplo que la guerra comercial incipiente que ahora está calmada entre China y Estados Unidos. Y depende también, digamos, de la sensibilidad que haya a los comentarios que hagan, claro, determinados hay mucha coyuntura, digamos, ¿no? Hay mucha coyuntura. Entonces,
Con ese nivel deberíamos llegar tranquilo a diciembre. Ahora, es un nivel bajo para la economía argentina, tener tan poquita reserva libre. Por lo cual, sea digamos, para este gobierno, sea para el que siga, del signo que sea, una de las cuestiones fundamentales es cómo vamos a sostener ese nivel de reserva. El punto acá es, vuelve a ser lamentablemente, el Fondo Monetario. Claro. El Fondo Monetario, ahora dentro de 20 días, tiene que entregarle a la Argentina 6.500 millones de dólares. ¿No? En realidad 5.400 y después 1.100 sobre fin de año. Esa plata, que es parte del tramo de que está acordado, depende de que digamos, que las cuentas fiscales pasen. Por eso, una de las cosas que también dijo el ministro de Economía es las cuentas fiscales o las metas fiscales que nos pusimos con el fondo, tanto monetaria como fiscal, las estamos cumpliendo. Esto es cierto hasta el segundo trimestre, el tercer trimestre probablemente estemos ahí. A fin de año, con las medidas fiscales que tomó el gobierno, hay alguna duda. Entonces, el tema es, ¿el Fondo Monetario nos va a dar la plata o no nos va a dar la plata? De esto, yo creo que nos va a dar la plata, si me preguntás a mí. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario no vive en una burbuja y sabe, por experiencias pasadas que tuvo en la Argentina y por experiencias pasadas que tuvo en otro lado, que les conviene a ellos darnos la plata. Entonces, yo creo que va a haber una decisión política más que económica y la plata se va a girar. Pero va a depender mucho de eso para poder sostener un nivel de reserva adecuado para que el dólar esté en este tramo de 55-60, que todo el consenso económico piensa de que es un nivel adecuado para este momento de Argentina. Gracias, Roberto. No, para vos. El licenciado Roberto Manuel Ortega en esta noche del día D. Vamos a ir a una pausa, pero antes de eso vamos a escuchar el comentario de Roberto Curri. Hoy lo escuchábamos, ¿no?, con la primera pregunta que hacía para Santiago Trigo. Y en este caso una opinión con respecto al tema, lógicamente, del área tecnológica desde su visión. Si tomamos los datos de Atigma, nos encontramos con que hay 76 empresas de tecnología, 400 microempresas, que son emprendimientos de servicios, hay 3.154 millones de pesos de facturación anual, de los cuales el 41% son exportaciones, y esas exportaciones van a Estados Unidos, a España, a los países del Mercosur, a parte de Europa y también de Asia. Entonces, el gran debate tiene que ver con cuáles son las políticas públicas que nosotros podemos aplicar y además cuáles son las políticas educativas para poder seguir desarrollando esta industria tan dinámica. Le agradecemos a Roberto Curri un gran trabajo que hace siempre con estos temas, y es muy interesante lo que plantea, ¿no?, tanto en este área como cualquier área, el tema de las políticas públicas y la necesidad de proyectar, sobre todo en Mar del Plata, ¿no?, a nivel país también, ¿no? Hablábamos recién de las coyunturas, de la cuestión económica, de los volantazos políticos, de los gobiernos, pero creo que nos hace falta proyectar bastante más en un camino sólido, ¿no?, por lo menos en algunos puntos, en algunas bases donde poder sustentarnos para tener un proyecto más claro con respecto a eso, y esos proyectos nos va a dar reglas más claras de juego para todos los niveles, ¿no?, desde lo económico hasta lo tecnológico, pasando por lo educativo, la salud, en todos los ámbitos necesarios para el desarrollo de cualquier país. No tenemos más tiempo, si les parece nos reencontraremos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de Mar del Plata, el canal Universidad. Que tengan una muy buena noche y gracias por acompañarnos. Chao, hasta la próxima. Auspiciaron este programa. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.